Les voy a, como siempre, un PowerPoint para ir siguiendo la conferencia de una manera más amable que nada más estar viendo a alguien hablar. Ay, mamá, ahí está, ahí está. Bueno, eh, la primogenitura en el Antiguo Testamento es el tema de hoy. La primogenitura. Y les puse ahí como subtítulo una costumbre que no gustaba a Dios. Bueno, después de la conferencia ustedes dirán si le gustaba a Dios esa ley o esa costumbre o no le gustaba. Eh, el derecho del primogénito está regulado escuetamente en las leyes asirias. Claro, tenemos algunas tablillas de las leyes asirias allá del 1000 antes de Cristo. Eh, este derecho de primogenitura no está en el Código de Hammurabi, que es todavía más antes, es del siglo XVI antes de Cristo. Pero ahí no se habla de las partes que tenemos, no se habla de la primogenitura. Pero sí en otras leyes como las de Nusi y las de Mari, que son muy, muy anteriores a las leyes bíblicas. Esto para decirles que seguramente pues al Antiguo Testamento se llegó esta costumbre o esta ley vía eh, Mesopotamia, ¿verdad? O Siria, o las dos, ¿verdad? Eh, y es una costumbre que adoptó Israel. Sin embargo, tenemos la ley, la primogenitura, la tenemos solamente en Deuteronomio 21, 15 a 17, es la única ley. Bueno, como ustedes saben que el Deuteronomio tiene muchas leyes que nada más están en Deuteronomio, aunque con frecuencia se repiten en otras leyes o su aplicación se recuerda en otros libros. Esta ley solamente está en el Antiguo Testamento, solamente está en el Deuteronomio, ¿verdad? Sin embargo, en contraste con esa ley, hay muchos relatos, muchos, y ahí sí subrayo la palabra muchos, que muestran que a Dios no le gustaba mucho esa costumbre. Bueno, aquí hay un poco de paradoja, ¿verdad? Porque está en la Biblia, si muchos relatos muestran que esa costumbre no le gustaba a Dios, y ahorita vamos a entrar en la temática. Pues yo me respondo así, ¿verdad? En el Antiguo Testamento entró porque era una costumbre muy arraigada en los pueblos de Mesopotamia y Siria, y se adaptó en el Nuevo Testamento o se adoptó, pero bueno, hay muchos relatos que no que muestran que a Dios no le gustaba mucho esa costumbre, pero vamos a ver en qué consiste. Primero, en qué consiste el derecho de primogenitura. Primero tenemos un recuerdo de las leyes asirias del siglo 11 y 12 antes de Cristo, que dice así: si los hermanos se reparten la casa de su padre, las huertas y los pozos que haya en el terreno, el hijo mayor escogerá y se quedará con dos partes, y sus hermanos uno tras otro irán escogiendo y recibiendo, desde luego, una parte. O sea, en concreto, el hijo mayor, o sea, el primogénito, se queda con dos partes, ¿verdad? Si son dos hijos, al mayor le toca el doble que al menor, o sea, al mayor le toca 66% y al menor 33%. Si son cuatro hijos, al mayor le queda el 50% y 25% a cada uno de los otros hermanos, y así sucesivamente, ¿verdad? El mayor siempre recibirá el doble. Eso dicen las leyes asirias. Eh, las de Nusi y las de Mari también son muy semejantes, pero así son muy, muy escuetas.
¿verdad? Es decir, el derecho del mayor consiste en tener dos partes de la herencia. Ya, eso es todo. Dos partes de la herencia, o sea, es una cuestión monetaria, económica, eh, el derecho de primogenitura. Lo mismo pasa en el Deuteronomio. Miren, la formulación es un poco curiosa en el capítulo 21 del Deuteronomio. Dice, si un hombre tiene dos mujeres y ama a la primera, pero odia a la segunda, y tanto la que ama como la que odia le engendran hijos, y el primogénito es de la que odia, el día que dé herencia, que tenga a sus hijos, no podrá dar primogenitura, la primogenitura, al hijo de la que ama en detrimento del hijo primogénito de la que odia. Reconocerá al primogénito, hijo de la que odia, y le dará el doble de todo lo que le corresponda a cada uno, pues él es la primicia de su vigor. Le corresponde el derecho de primogenitura. Bueno, como ven, este texto parece circunscribir el derecho de primogenitura simplemente, bueno, en lo que tiene de simple, a recibir el doble que los otros hijos. Las mujeres no recibían herencia, solamente los varones. Las mujeres, pues, hay que su esposo les deja. Solamente podían recibir herencia las mujeres en el caso de que fueran, de que no tuvieran hermanos varones. O sea, si en una familia no había hermanos varones, las mujeres podían recibir herencia. Pero si había un varón, ya, al varón le tocaba todo. O si había más varones, los varones se repartían la herencia. Las mujeres no tocaban el dinero. Este, incluso las tierras, y ahí está un poco el peligro o la razón de no heredar a las mujeres, porque la mujer se iba, digamos, a la casa del marido o a la tribu o a la familia del marido, y si heredaba, pues se llevaba tierras que pertenecían a la familia. ¿Eh? Y entonces, para no enajenar las tierras familiares, pues las mujeres no heredaban. O si, en el caso de ser únicas, heredaban, sí, pero sí se casaban con miembros de la misma tribu, ¿verdad? Para no enajenarlos bien. Entonces, es un poco la razón de que las mujeres no heredaban. Claro, las hijas de Job heredaron, porque Job era muy, muy rico, muy rico. Pero eso también digamos, un acontecimiento muy posterior, ¿verdad? Lo que relata el libro de Job, que ya es del año eh, 400, 500 antes de Cristo, y estas leyes pues son hasta... Ahora, esta ley que el Deuteronomio se escribe allá por el 650, en el siglo séptimo antes de Cristo. No es muy antiguo el Deuteronomio, aunque desde luego se refiere a una costumbre muy arraigada en Israel. Pero bueno, aquí el asunto es que quiero subrayarles, es que el derecho de primogenitura o la ley de la primogenitura parece circunscribirse solamente a lo económico. O sea, no había ninguna otra ventaja de ser primogénito fuera de recibir el doble que los demás. Eh, la historia de la venta de la primogenitura por parte de Saúl revela, sin embargo, que había más en juego, que no era solamente el doble de la herencia. Ya este texto lo tratamos en una conferencia sobre, creo que sobre los fraudes en la Biblia, hace un par de meses. Eh, Esa conferencia está chistosita, pero ahí les hablé de esta tragedia que fue la, el robo de la primogenitura por parte de Jacob a Esaú. Bueno, ya estoy haciendo un juicio, el robo de la bendición. Pero vamos a ver el texto, vamos a ver el texto de Esaú. Ustedes saben que Esaú era mayor que Jacob, eran gemelos. Pero el quien nació primero era Esaú, era el hermano mayor. Y entonces, en cierta ocasión, Esaú dijo a Jacob, dame por favor de ese guisado rojo, porque Esaú era cazador. Y Jacob se había hecho un guisado rojo, eh, un mole de olla con
con salsa de guajillo. Pues estoy hambriento, le dice Jacob. Por eso le pusieron por nombre Edom. Edom quiere decir rojo, rojo, tierra roja. Jacob dijo, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Esaú dijo, me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Jacob dijo, júrame ahora. Le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, ese guisado rojo. Comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Eso está en Génesis 25. Eh, mm, eh, bueno, ahí no dice que vendiera la primogenitura por un plato de lentejas. No, no, no. No. O sea, aquí lo que dice es que dame de ese dame de esa comida y te vendo mi primogenitura. ¿Mm? Eh, ¿Ven? O sea, aquí no dice que el precio, lo que pagó haya sido el plato de lentejas. No, o sea, le dice, me das de ese plato porque me muero de hambre y yo te vendo mi primogenitura, ¿verdad? Entonces ya le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces aquí no es que mm, no entra nadie en juego más que ellos dos, ¿verdad? Este, Esaú muerto de hambre y despreció la primogenitura, se la vendió a Jacob porque andaba un día muerto de hambre y quería comer. En Hebreos 12, 16, 17, pues sí, la persona que escribió la carta a los Hebreos, pues no entendió muy bien el asunto, no lo entendió muy bien. Fíjense lo que dice en el capítulo 12, 16, 17. Dice, eh, que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Bueno, no es correcto, ¿verdad? La primogenitura no la compró Jacob con un plato de comida, más bien porque le dieron ese plato de comida, él juró vender la primogenitura. Y ya saben cómo luego quiso heredar la bendición. O sea, después, el texto es el relato que viene después de cómo eh, Isaac, el papá de los dos, le dice a Esaú, hijo, ve a prepararme un animalito de esos que tú cazas, en esa salsita que tanto me gusta, me lo das y yo te voy a bendecir, porque ya voy a morir. Y ahí no se trata de la primogenitura, se trata de la bendición. Podemos separarlas o podemos juntarlas. La bendición era parte de la primogenitura. Seguramente lo que el relato dice o da a entender es que seguramente la bendición del padre era parte de la primogenitura, se daba al mayor. Eso es lo que parece tener el relato, porque se acuerdan entonces que Saúl le dice, sí, padre, se va a la casa, pero Rebeca, la mamá de Esaú y de Jacob, escuchó eso a Isaac y le dijo a Jacob, hijo, ve, tráeme uno de esos cabritos que tanto le gustan a tu papá, yo se lo voy a hacer en guisado, le va a encantar, se lo vas a dar tú y te vas a hacer pasar por Esaú y te va a dar la bendición. Y entonces Jacob dice, pero ¿cómo, mamá? Si mi voz es más delgada que la de Saúl y mi piel es lampiña, la de Saúl es bien peluda. Ya se acuerdan de ese relato, ¿verdad? El caso es que Rebeca, la mamá, que amaba más a Jacob que a Esaú, hace el fraude. Bueno, le pone a Esaú una piel de cabrito en las manos y en el cuello para que se sienta peluda. Isaac, que estaba prácticamente ciego, pues nada más lo tocaba y con eso se confundió. Pero Isaac le dice, cuando ella le dice, pues tu voz es la de Jacob, pero tu piel es como la de Saúl.
Y entonces el caso es que engañan entre Rebeca y Jacob, engañan a Esaú, perdón, a Isaac. Isaac bendice a Jacob como si fuera Esaú, y luego llega Esaú, ¿verdad? Cuando ya se habían ido Rebeca y Jacob, llega Esaú y dice, papá, ya traje, ya casé y ya traje el guisado. Dice, entonces, ¿a quién le acabo de dar la bendición? Dice Isaac. Dice, no me digas que el tramposo de Jacob, pues si él vino y te robó la bendición. Aquí da la impresión de que la bendición se da al mayor, al primogénito. Entonces, no solamente tiene el doble de la herencia, sino que tiene la bendición del papá. Debemos suponer pues que le daban un gran peso a tener la bendición del papá. Entonces Esaú llora y dice, oye papá, dame una bendición, ¿no tienes una bendición para mí? Dice, no, ya no te puedo bendecir, ya bendije a tu hermano Jacob. El relato no dice que la bendición sea para el primogénito, ni que sea parte de la primogenitura, pero da a entender eso, da a entender eso. Y entonces lo que dice aquí la carta a los hebreos está totalmente desatinado, ¿eh? Le puse ahí no atina. Dice, ya saben cómo luego quiso heredar la bendición Esaú, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. Sí, pero no, es que no fue rechazado. Es decir, no es que Esaú, tú vendiste tu primogenitura y ya estás castigado. No, no es eso lo que está diciendo aquí. Ni este relato que tienen enfrente, ni lo que viene después de la bendición. O sea, Isaac bendijo a Jacob porque fue engañado por Rebeca y por eso. No es porque haya rechazado a Esaú. Entonces el autor de la carta a los hebreos sintetiza y esquematiza a tal punto la historia que a veces dice cosas que no son ciertas. Y en este caso dijo dos cosas que no eran ciertas, ¿no? No haya ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Pues eso no es exacto. Y luego ya saben cómo después quiso recuperar la bendición, relación a primogenitura y bendición, pero fue rechazado. No fue rechazado. Lo que pasa es que su papá fue engañado. Bueno, y en Génesis 27 eh, no se trata de la primogenitura, o sí. Es este texto que les acabo de comentar de cómo Jacob suplanta a Esaú, Génesis 27. Y ahí digo que no se trata de la primogenitura, ¿o sí? Bueno, porque ahí no se habla de primogenitura, se habla de la bendición, pero al parecer están relacionados, por eso les pongo ahí esa pregunta, ¿o sí? Eh, yo supongo que la primogenitura implicaba tanto el doble de la herencia del otro como la bendición, ¿verdad? Esaú en un primer instante, en ese texto que está ahí, renuncia a la primogenitura, ¿verdad? O sea, la vende, la vende. No sabemos en cuánto la vendió, eh, pero no se habla ahí de la bendición. De la bendición se habla más adelante y Esaú la pierde, pero por un engaño, tanto de Rebeca como de Jacob. Bueno, ahora vamos a recorrer algunos otros textos. Esto se lo mencioné primero porque no estamos, aquí en Deuteronomio se da a entender que la primogenitura consistía en tener el doble, nada más. Y así dicen las leyes de Mesopotamia y de Siria anteriores, hasta 1000 años anteriores a esta del Deuteronomio. Esa costumbre existía de dar al primogénito el doble, pero parece que en Israel no solamente era el doble, sino la bendición. Ustedes juzgarán, ¿verdad? Por ese texto que les acabo de decir, que Hebreos hace bien en relacionar primogenitura y bendición. Pero entonces la primogenitura implicaba el doble de la herencia y la bendición. Ahora vamos al primer relato que habla de este derecho de primogenitura.
que no habla de eso, pero lo tiene como trasfondo. Adán conoció a Eva. Ya saben que este conoció significa tener relaciones sexuales. El verbo es conocer, yadá, ¿verdad? Pero conocer sexualmente, conocer íntimamente, así se entiende, se utiliza como unas 1000 veces, en el Antiguo Testamento, y unas 10 tienen sentido de conocer sexualmente, o sea, de tener relaciones sexuales. Bueno, el caso es que Adán conoció a Eva, su mujer, quien concibió y dio a luz a Caín, y dijo, adquirí un nombre de parte del Señor. Es que el verbo adquirir en hebreo es caná, adquirir. Y por eso Caín quiere decir, pues, el adquirido, ¿verdad? El comprado. Por eso se llama Caín, porque adquirí un nombre de parte del Señor. Eva dio a luz otra vez a su hermano Abel. En realidad debe ser Abel, que en hebreo significa eh, humo, humo, algo inconsistente, que no, inseguro. Bueno, dio a luz otra vez a su hermano Abel. Entonces Caín era el mayor y Abel era el menor. Abel era pastor y Caín labrador. Al pasar el tiempo, Caín llevó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel, por su parte, le llevó de los primogénitos del rebaño y de lo más graso. El Señor miró a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Se enfadó mucho Caín y se abatió su rostro. El Señor preguntó a Caín, ¿por qué estás abatido? ¿Por qué agachas tu rostro? ¿Acaso si haces el bien, se alzará, y si no haces el bien, el pecado acechará a la puerta y te atraerá? Tú debes dominar. Bueno, es una respuesta o es una razón ahí al final, en el versículo 7, un tanto incomprensible de parte de Dios. Pero miren cómo en el versículo 5 dice, bueno, en el 4 al final dice, el Señor miró a Abel y su ofrenda. Y en el 5 dice, pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Y no dice por qué. Caín era el mayor. El Señor aceptó y miró la ofrenda de Abel, el segundo, pero no la de Caín. Y no dice por qué. Y luego, entonces Caín se enojó mucho y andaba abatido. El Señor le pregunta, ¿por qué andas abatido? Si haces el bien, se alzará, y si no haces el bien, el pecado acechará a tu puerta y te atraerá. Pero no le está diciendo, tú pecaste y por eso te rechacé. No. Bueno, habría manera de decirlo, le hubiera dicho, no miré tu ofrenda porque eres un pecador. Pero ese versículo 7 no está diciendo que Caín sea un pecador, está diciendo, si haces el bien, se alzará tu rostro. Y si no haces el bien, el pecado acechará a la puerta y te atraerá. Eso lo pone en forma de pregunta. Entonces tú debes dominarlo. Pues sí, gracias por el consejo, pero ¿por qué no aceptaste mi ofrenda y sí la de Abel? Eso es algo que no se dice aquí. Incluso, si ustedes me apuran, yo diría que Dios fue injustito, fue injustito. ¿Por qué no miró la ofrenda de Caín? Es que era un pecado. Eso no lo dice ahí. Entonces el Señor, pues no es del todo inocente, del coraje que traía Caín. Bueno, Caín se enojó tanto que decidió matar a Abel y lo mató. Caín mató a Abel. Ahí sí ya no estoy diciendo yo que Dios es culpable de eso, pero bueno, en la raíz del enojo de Caín sí, sí tiene que ver Dios, porque miró la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Mm? Eh, Aquí, claro, no se está hablando de la ley de la primogenitura, ni nada. No, no, no. Qué curioso, no se habla de eso, pero sí se habla de eso entre líneas. Es decir, esta, este derecho del primogénito, pues nunca se dice que tiene derecho a que su ofrenda sea atendida más que la de los otros, no. Pero aquí está nuestro relato diciendo que a Dios le cayó mejor el segundo y que prefirió al segundo en lugar del primero. Y eso es muy significativo porque, como les decía al principio, hay muchos textos
en los que Dios escoge al segundo en vez de al primero. Como pasó con Esaú y Jacob. Pues Jacob es el otro nombre de Jacob que le puso Dios es Israel. Israel es el padre de las 12 tribus, ¿no? Se puede decir que es el fundador del pueblo de Israel. Pues así lo escogió Dios, pero miren cómo lo escogió, con una tranza muy fea de parte de Rebeca y del mismo Jacob. Son circunstancias nada gratas por las que el segundo pasó a tomar el lugar del primero. Y este relato nos deja ver que Dios no está muy inclinado por los hijos mayores, sino por los menores. Bueno, en realidad Ismael era el primogénito. Sí, Ismael. Ahora estamos hablando de Abraham. Estamos hablando de Abraham. Estamos recorriendo la historia y al principio allá en el paraíso, o más bien recién expulsados del paraíso, Caín y Abel. Pero después, más adelante, al final del libro del Génesis, está esta historia de Ismael. Ismael era el primogénito, es decir, Abraham se casó con Sara, pero Sara era estéril, no tenía hijos. Dios le promete a Abraham que va a tener una gran descendencia de sus entrañas o hijo de él, pero pues no tiene hijos de Sara. Entonces Sara le da a su esclava, a Agar, a Abraham, para que Abraham tenga un hijo con Agar, pero que sea un hijo de Sara. Y esa ley sí existe también en las leyes antiguas de Mesopotamia. Cuando una mujer no puede tener hijos, puede darle a su esclava, a su marido, y el hijo que va a tener el marido con la esclava va a ser hijo de la señora. O sea, dice la ley que el hijo es recibido en las rodillas de la, eh, de la, de la esposa primera o legítima, de la que es estéril. Y entonces pasa a ser un hijo de ella y pasa a ser un hijo primogénito. Y ese es el caso de Ismael. Dice así Génesis 15, 1:5. Después de estas cosas, la palabra del Señor se dirigió a Abraham en visión. Dijo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham dijo, Señor mío, Señor, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y un hijo de Mesec, de mi casa, es Eliezer de Damasco. O sea, un hijo de mi sirviente va a heredar todo, yo no tengo hijos. Abraham dijo, no me has dado descendencia, y he aquí que uno de mi casa heredará lo mío. La palabra del Señor se dirigió a él. No te heredará él, sino quien saldrá de tus entrañas. Bueno, pues un hijo que no lo va a dar a luz él, pero sí él va a ser su hijo. Ese te heredará. O sea, ese hijo es Ismael, ¿sí? Porque es hijo de Abraham. Aquí no dice saldrá de las entrañas de Sara, dice un hijo que saldrá de tus entrañas. Lo sacó y dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Le dijo, así será tu descendencia. Más adelante, pues ese es el capítulo 15, ven ahí, 15, 1, 5. En el capítulo 16, Sarai, que es la esposa de Abraham, dijo a Abraham, Sara quiere decir princesa, Sarai, mi princesa. Sarai dijo a Abraham, mira que el Señor me ha impedido engendrar, llégate a mi esclava, tal vez lo haga por medio de ella, es decir, tal vez yo engendre por medio de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Sí, pues después de esa promesa, Sarai le dice a Abraham, pues ten relaciones sexuales con mi esclava y será mi hijo, él será como mi hijo, será el primogénito y el heredero de la promesa. Y más adelante, en el capítulo 17, miren este texto. Dios dijo a Abraham, no llamarás a Sara tu mujer por su nombre Sarai, sino que su nombre será Sara. La bendeciré y te daré por medio de ella un hijo. La bendeciré y se convertirá
en naciones, de ellas surgirán reyes de pueblos. Pero esto es ya más después. Sí, después de que Agar, la esclava, había tenido al primogénito, Dios le dice a Abraham, no, te voy a dar un hijo de Sara, y de ella lo bendeciré y se convertirá en naciones. De ella surgirán reyes de pueblos. Entonces, eh, ya es una, digamos, una segunda promesa. La primera se cumplió al nacer Ismael, el hijo de Agar, pero aquí viene otra promesa, te voy a dar un hijo de Sara, ¿verdad? Entonces, en realidad, el hijo primogénito de Abraham es Ismael. El hijo Isaac, que es el hijo de Sara, es el segundo, es el segundo. Mm, pero después de esto ya saben que Sara vio a su hijo Isaac jugando con Ismael y le dio muchos celos de Ismael y de Agar. Y Sara le exigió a Abraham que corriera a Agar con su hijo Ismael. Y Abraham no tuvo más remedio, dice que se puso muy triste, pero todos los casados sabemos quién manda en el matrimonio. Entonces Abraham se puso muy serio, muy triste, pero despidió a Agar y a su hijo Ismael. Entonces Dios consoló a Agar y le dijo, tu hijo va a ser grande, de él van a ser muchos pueblos, y etcétera. Y es al que toman los árabes, los musulmanes lo toman como antecesor, ¿verdad? A Ismael. Por eso se les llama los ismaelitas. Eh, pero aquí tienen de nuevo, otra vez, que Dios elige al segundo sobre el primero. Y al primero, a Ismael, lo echan. O sea, Sara y Abraham lo echan. Lo echan de la Biblia, es decir, lo echan de la historia de Israel. Y Dios se queda para continuar la historia con el segundo, es decir, con Isaac, como había pasado en el caso de Caín y Abel. En otros casos, Dios eligió a Jacob, que no era el primogénito. Aquí ya lo tomo hablo de Jacob porque Jacob es como Esaú, el hijo de Isaac. Ya hablé de la historia antes, pero lo dije en ese momento para mostrar que la primogenitura no solamente tenía que ver con el dinero, sino también con la bendición. Pero aquí, en orden cronológico, Dios eligió a Jacob en lugar de a Esaú, ¿verdad? Que no era el primogénito. Y con trampas, ¿eh? Con trampas, porque Rebeca y Jacob engañaron a Isaac. Bueno, el primogénito de Jacob, ya se acuerdan que Jacob tuvo cuatro esposas, ¿verdad? Raquel, Lía, y las dos esclavas de ellas, que se las entregaron a Jacob para tener hijos legítimos de Jacob con ellas, con las dos esclavas. Pero ya saben que Jacob amaba a Raquel y Raquel, sin embargo, era estéril. Entonces Raquel le dio a su esclava y Raquel tuvo hijos con Jacob de su esclava. Pero al final Dios abrió el seno de Raquel y tuvo dos hijos. Estos son José, el soñador, el el consentido de Jacob, y Benjamín, chiquito. Con Benjamín murió, a la hora de nacer, Benjamín murió Raquel. Pero bueno, el hijo mayor de Jacob, hijo de Lía, era Rubén. Ese era el primogénito. Y en las 12 tribus de Israel, Rubén es uno de los patriarcas que tuvo menos relevancia, ¿verdad? Desapareció muy pronto. Tuvieron más importancia José, que fue el que, digamos, llevó al pueblo a Egipto, y al mismo Jacob lo llevó a Egipto, y Benjamín, ¿verdad? Y desde luego Judá, ¿verdad? Pero Rubén, el primogénito, pues no tuvo relevancia. Dios escogió, digamos que, a otros, a otros de los hijos de Jacob,
sobre el primogénito. Cuando José está en Egipto, ya se descubre, ya traen a su papá y todo bien que hay todo un drama porque los hermanos van, algunos de los hermanos van a Egipto a comprar grano. José los reconoce inmediatamente, él era el vicefaraón, era el segundo al mando en el reino de Egipto, según el texto bíblico. Los reconoce, pero ellos no a él. Entonces le dice, pues traigan, tienen un hermano pequeño, sí, pero no, mi papá no lo va a soltar porque murió su mamá y su hermano desapareció. Y José los manda y dice, no, me traen a su hermano, etcétera, ¿no? Ya todo una aventura eso de que José los reconoce y estos los hace ir a, a Canaán y le dicen, ni regresen si no viene su hermano menor con ustedes. Total que Jacob, que ya está muy viejo allá en Canaán, permite que vaya su hijo Benjamín, y cuando llega Benjamín, José se descubre con sus hermanos, y yo soy José, al que ustedes vendieron, ¿verdad? Y muy cruelmente le dijeron a mi papá que me había atacado una fiera, y abraza y besa a Benjamín porque era su hermano de mamá, son los dos hijos de Raquel. Y entonces ya llega todo, y entonces mandan a traer a Jacob, van a traer a Jacob de Canaán a Egipto, ¿verdad? Donde había abundancia, ¿verdad? Y entonces José le presenta a Jacob, a su papá, le presenta a sus dos hijos. José tenía dos hijos, Efraín y Manasés. El mayor era Manasés. Y José le presenta a sus hijos a Jacob, a su papá, y dice, bendícelos, papá. Y entonces Jacob pone su mano derecha sobre Efraín y su izquierda sobre Manasés. Manasés era el mayor, le tocaba la bendición primera, digamos así. Y entonces José le dice, no, papá, te estás equivocando. Efraín es el menor, le toca la mano izquierda, y entonces Manasés es el mayor, le toca la mano derecha. Pero Jacob le dice, no, así está bien. Bueno, pues así era Jacob. Jacob era el segundo y recibió la bendición, le robó la bendición a su papá Isaac. Y ahora él, Jacob, bendice a Efraín sobre Manasés. Ese es el relato de Génesis 48, 17, 21. Se lo voy a leer. Dice, caray, 48. Dice, al ver José que su padre tenía la diestra, la derecha, sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal. Asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés, porque Manasés era el mayor. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero rehusó su padre y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él y su descendencia se hará una muchedumbre de gentes. Este, sí, bueno, Jacob también había sido el menor y había sido favorecido con la bendición. Ven, así, aquí es otro relato en que se muestra que la primogenitura no solamente repercute en el dinero que recibe el primogénito, sino también en la bendición. Ahora aquí José bendice a Efraín como si fuera el primogénito, pero luego también bendice a Manasés. Sin embargo, va a ser superior Efraín, porque recibió la primera bendición, digamos así. Que adivinen que tampoco David era el primogénito. David tenía muchos hermanos que eran mayores que él. Dios escogió a David. Sí. Bueno, aquí están los dos personajes más, digamos, más emblemáticos de la historia, los dos eh, eslabones más importantes de la historia de Israel. Jacob, padre de las 12 tribus, y David, el padre de la dinastía davídica, el fundador de la dinastía davídica.
Entonces, miren lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, 6-7 dice así: Cuando ellos se presentaron, o sea, los hijos de Jesé, vio a Eliab, que era el mayor de los hijos de Jesé, y se dijo, Samuel, sin duda está ante Yahvé su ungido. Este va a ser el ungido de Dios, porque estaban escogiendo al rey de Israel, al ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. No es como ve el hombre, pues el hombre ve las apariencias, pero Yahvé ve el corazón. Llamó Jesé, el papá, a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel. Me imagino que es el segundo hijo de Jesé. Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. José hizo pasar a Samá, el tercero. Pero Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Dijo Samuel a Jesé, manda que lo traigan porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé, levántate y úngelo porque este es. O sea que David no era el primogénito. Y claro, bueno, pues no, nadie dice que tenía que ser el primogénito el de Jesé, el rey de Israel. Pero bueno, parece que Dios se fijó en el último, en el chaval en el que nadie se había fijado. Sus hermanos eran guerreros, estaban en el ejército, ¿verdad? Cuando Goliat retó al ejército de los israelitas, los hermanos de David estaban en el ejército israelita, peleaban contra los filisteos. Y David no, estaba muy chavo para entrar al ejército. Cuando entra, dice, Goliat está insultando a los israelitas, David dice, yo me enfrento a ese señor. Y entonces todo el mundo se ríe, dice, tú, no, yo puedo. Y entonces va con una onda, ¿se acuerdan? La onda de David. De ahí viene esa expresión de qué onda. No, no es cierto. Este, la onda, y entonces le pegó con una pedradota en la frente a Goliat y que se desplomó cuán gigante era. Y bueno, entonces David pasó a formar parte digamos, de la corte de Saúl, ¿verdad? Pero David no era el primogénito, no era el mayor de sus hermanos. Hay otra vez la insistencia que les decía al principio, en que Dios revela que no está muy de acuerdo en que los primogénitos sean los jefes, ¿no? Él prefiere otros. Bueno, tampoco Salomón era el mayor de David, ¿eh? David tuvo muchos hijos, muchas esposas, y Salomón no es hijo de la primera esposa ni es el primer hijo. Miren este texto. En Hebrón, que en español lo pone con H, pero en español con H se dice Hebrón, y en hebreo la palabra es Hebrón, con J. Eh, En Hebrón le nacieron hijos a David. Su primogénito era Amón. Amnón, ahí está el mayor, su primogénito. De Ahinoam, la Jezreelita. El segundo fue Quilab, de Abigail, la esposa de Nabal, el carmelita. El tercero fue Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Hagit. El quinto fue Sefatía, hijo de Abital. El sexto fue Gitream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y ya después nació Salomón, mucho tiempo después, cuando ya era David rey en Jerusalén. Después de reinar, digamos, en Hebrón, reinó en Jerusalén. Y allá fue cuando le gustó la Betsabé y mandó matar al esposo de Betsabé, a Urías, ¿verdad? Y él se quedó con la pobre viuda Betsabé, que es la mamá de Salomón. Entonces, yo recuerdo esta historia porque es muy larga la historia en el texto bíblico y el autor bíblico parece que se regodea en subrayar que David era un asesino y un adúltero, un lujurioso.
tenía muchas esposas y muchos hijos, y fue y le gustó Betsabé, y trajo al esposo, ¿se acuerdan de la historia? Le dijo, vete allá con tu esposa unos días. No, el Señor no se fue con su esposa. Y yo, mis guerreros, mis hombres están en guerra, yo no voy con mi esposa. Entonces David lo manda a él, otra vez al frente de batalla, con una carta para el general del ejército. Y en la carta decía, pon a este al frente del ejército, haz una avanzada en contra de los amonitas y vamos a ver si él solito le tocas retirada, pero no le das la señal a este y a otros, ¿no? Tocas retirada y a ver si este hombre solo con unos cuantos logra tomar Amán. Eh, y ciertamente murió Urías con otros de los grandes del ejército. O sea, para encubrir su crimen, David tuvo que mandar asesinar a varios de sus hombres. Y entonces dijo, ay, pues pobre de la viuda, y entonces ya la trajo. Es que estaba embarazada, por eso le urgía a David que viniera a Urías a pasar unas noches con su esposa. Pero ese relato, el autor se regodea, como si dijera, miren, David era un puerco, era un adúltero, era un criminal, con la gente que más le había servido de su ejército, los más leales. Bueno, sí, y a ese escogió Dios. Ya he tocado este tema antes. Es que Dios muestra así que no es la santidad de los seres humanos la que hace la historia santa, la historia del pueblo. No, es Dios el que lo hace, y a veces con lo más miserable. Y ahí tienen a David como ejemplo, a Jacob como ejemplo. Bueno, entonces Salomón no era y también como David le dio el trono a Salomón, también es una historia de intrigas y de tranzas, ¿verdad? En ese caso se unieron el profeta Natán y Betsabé y engañaron a David. Lo engañaron, ya estaba el viejito David, lo engañaron, que tú prometiste que mi hijo iba a ser rey. Pero, ¿cuándo le prometió eso David a Betsabé? Nunca dice que David le haya prometido eso a Betsabé. Pero cuando Betsabé le está diciendo, tú me prometiste, entra Natán y dice, sí es cierto. Y entonces ya David nombra rey a Salomón. Y es otra muestra de que a Dios eso de primogénito no. El tardío texto de dos Crónicas 21:1-2 dice que la sucesión real se daba al primogénito. Yo les digo que este es un texto tardío, allá del siglo IV, es muy posterior este libro de las Crónicas, y dice, la sucesión venía real de padre a hijo, pero al primogénito. Eso dice, a ver, vamos a leer. Eh, dos Crónicas 21. Eso dice, pero no, a ver, dice, eh, 1:2, dice, Josafat reposó con sus antepasados y fue enterrado con sus padres en la ciudad de su padre David. Jorán, su hijo, reinó en su lugar. Jorán tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Yehiel, Zacarías, Azaryahu, Miguel y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había hecho grandes donaciones de plata y oro y objetos preciosos y ciudades fuertes en Judá, pero entregó el reino a Jorán porque era el primogénito. Y eso dice, o sea que el rey daba al primogénito la sucesión, pero eso no es del todo cierto. Por eso digo que es un texto tardío. Por ejemplo, Saúl y Jonatán, Saúl fue el primer rey de Israel y Jonatán era su hijo. eh, pero nunca se dice que Jonatán iba a ser rey después de Saúl. Bueno, no estaba ahí, digamos, establecido la dinastía, o sea, que el rey nombraba a su sucesor, y menos que fuera el mayor, o sea, el primogénito. Pero lo mismo pasa con David. David no escoge como sucesor al mayor, no, ya vimos que no. Y Roboam, la historia de Roboam Roboam tampoco escoge al mayor, ¿verdad?
En dos crónicas 11:18, dice así: Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y a Abihail, hija de Eliab, hijo de Jesé. Esta le dio los hijos, etcétera. Después tomó a tal. Roboam amaba a Maacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a la cabeza a Abías, hijo de Maacá, como príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Bueno, no era el mayor, pero quería hacerle rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y Benjamín, en todas las ciudades fortificadas, les dio alimentos en abundancia y les buscó mujeres. Este, pues ahí tienen, o sea, no escogió Roboam al mayor, como David tampoco escogió al mayor de sus hijos. Entonces, este texto de 2 Crónicas 21:1-2, que dice que la sucesión venía del padre al hijo mayor, pues no es cierto, ¿eh? Ni siquiera es cierto que la sucesión venía de padre a hijo, ¿eh? Porque no estaba nada claro que Jonatán fuera a ser el rey de Israel después de Saúl. Eso no, nunca quedó claro. Este, pero cuando se estableció la dinastía davídica, tampoco quedó claro que era el mayor, porque no fue el mayor de David el que lo sucedió, ¿eh? Eh, y el mayor de Salomón, bueno, yo no sé si Roboam era el mayor de Salomón, pero a Roboam tampoco lo sucedió el mayor. Como ven, esto del primogénito como sucesor, pues no, nunca queda claro, nunca queda definitivo. Más bien, lo que hay en el Antiguo Testamento es al revés, es cierto rechazo del primogénito. Y ese rechazo viene por parte de la historia sagrada, es decir, de parte de Dios en última instancia. Bueno, entonces, la ley para sintetizar, la ley de Deuteronomio 21, 15, 17 parece heredada de las culturas cercanas. No encaja bien en Israel. Fuera de que el primogénito recibiera el doble y que eso se hiciera una ley o una tradición, pues sí, pero fuera de eso, la ley no encaja en la cultura de Israel. Dios parece no alegrarse de esa ley. Dios prefiere los segundos o los terceros a los primogénitos. Y esta es mi conclusión, ¿verdad? Es probable que la elección de un hijo que no es el primogénito tenga un matiz antimonárquico. Sí, la costumbre sin duda era que el rey nombraba como sucesor a su hijo mayor. Y entonces la Biblia reacciona en contra. Yo creo que, pues esa es una interpretación mía, ¿verdad? La Biblia reacciona en contra y dice, no, no, no es el primogénito, no, olvídenlo. El que lleva la historia es Dios el que pone al líder del momento, no la naturaleza, no el primogénito. Este, bueno, ahora nos suena muy raro esto del primogénito, pero pues ya sabe que allá en Inglaterra pues no le suena tan raro, ¿no? Y en España, ahora que traemos pleito con el Felipe VI, nos suena a los mexicanos especialmente, nos suena ridículo esto de rendirle pleitesía y fidelidad a un rey porque es hijo de otro rey, que ni siquiera función tienen en el gobierno, como en Inglaterra. Este, Nos suena muy extraño, pero bueno, esa es en Israel se acostumbraba, vamos, hubo reyes mucho tiempo, pero hubo mucho tiempo que no hubo reyes en Israel. Vamos a ver, del 1100 más o menos, que es Saúl, hasta el 586 hubo reyes.
550 años de reyes. El resto del tiempo no hubo reyes en Israel. La primogenitura no se reduce a, a, la, a dar la realeza al hijo mayor. No, más bien Deuteronomio 21, 15, 17 reduce la primogenitura al doble de la herencia para el mayor con respecto a los demás. Pero hay varios textos que indican que la primogenitura tenía otras implicaciones, ¿verdad? Como la bendición y como, en el caso de los reyes, la sucesión. Pero Dios parece que andaba por otra onda, por otro lado. Esa es mi conclusión. Como ven, es es una conferencia un tanto pequeña, si quieren. No sé si decir que el tema de la primogenitura es irrelevante en el Antiguo Testamento. Yo creo que tiene su relevancia, pero precisamente porque Dios va en contra. Dios va en contra de los derechos de la primogenitura. Bueno, su turno, Luzma. Muchas gracias. La realidad es que a mí me tiene este tema muy inquieta porque, dado que Ismael es el primogénito de Abraham y que con toda esta historia de la primogenitura y la bendición, aunque es hijo de Agar, de la esclava, debería de tener todos los derechos, o al menos de acuerdo a las normas, a las leyes que nos acabas de dar, sería el doble de la herencia. Y todos ellos, los ismaelitas, son los musulmanes actualmente, y la eterna pelea de Tierra Santa. Entonces, a mí me parece que sí tendría que ver si es por ahí la situación que ellos pelean, porque ellos pelean que ellos son los primogénitos, y entonces tendrían el derecho de estar en Tierra Santa, ¿no? Y sería bajo estas circunstancias, pues una pelea que nunca va a terminar, porque si él es el primogénito, pero el hijo de la promesa es otro. Y entonces ellos se defienden diciendo, pues es que sí, pero nosotros somos hijos de la promesa. Entonces es el eterno problema entre Tierra Santa, ¿no? Sí, sí, en realidad haces muy bien en relacionarlo porque es un problema que se disfraza de religioso. Se disfraza. Los israelitas dicen, esa es la tierra que nos entregó Dios, Abraham, etcétera, desde la fundación del pueblo. Y los ismaelitas dicen, sí, pero Agar, ¿no? E Ismael. Y entonces es Dios contra Dios, ¿verdad? Mi Dios que me dio esta tierra contra tu Dios que te dio esta tierra. Eh, yo creo que en realidad, en el fondo, Luzma, Dios es un verdadero pretexto para musulmanes y para judíos, para israelitas en la actualidad, es un pretexto, porque los argumentos teológicos pues, son costumbres, son mitos fundacionales de los pueblos, ¿verdad? Como decir, Huitzilopochtli nos dio esta tierra porque dijo que donde estuviera un águila devorando, ya esta es la seña y esta es la tierra que nos dio nuestro Dios. Pues sí, pero cuando llegaron los aztecas, fueron los últimos en llegar. Ya estaba poblado, por eso se fueron a la isla de Tenochtitlán, porque ya, incluso ahí había gente, ¿no? En la isla. Eh, Fueron los últimos y luego se convirtieron en los magnates de toda la región lacustre y de otras regiones. Yo creo que así son todos los pueblos, así son todas las historias fundacionales de los pueblos, medio míticas. Y a mí me parece que discutir en términos teológicos, a mí me pertenece esta tierra porque Dios me la dio, es insulso, no, es utilizar a Dios.
Y yo creo que en el fondo el problema entre los israelitas y los musulmanes eh, no es teológico. El problema son las armas. Yo te voy a demostrar con mis bombas que a mí Dios me dio esta tierra. Ese es el punto. Entonces, el Dios que tiene la razón es el Dios que tiene más bombas. Y a esos absurdos llegamos, ¿no? Sí, yo creo que la cuestión religiosa sí tiene un trasfondo religioso y en la mentalidad popular puede tener, ¿no? Una justificación, ¿no? Pobres israelitas, pues ¿dónde van a vivir? Y Dios les dio esa tierra, es justo que se queden. Ah, sí, sí, ahora velo desde el lado de los musulmanes, ¿no? El primogénito de Isaac, de Abraham, era Ismael y les dio esa tierra. Entonces el punto teológico no va a dar, porque estamos discutiendo mitos y historias que en realidad no sabemos. O sea, Abraham, si existió Abraham, vivió allá por el 1800 antes de Cristo. La historia de Abraham se escribe en el 700, o sea, 1000 años después de la muerte de Abraham, se empiezan a escribir estas cosas. Y eso que no había escritura. Es decir, no hay relatos históricos de aquella época, escritos. Todo era tradición oral. Entonces, realmente, ¿qué sabían en el año 700, cuando empiezan a escribir estas cosas? ¿Qué sabían de lo que había pasado con Abraham, Isaac, Jacob? No sabían nada. Están, no, no, están mitificando la historia para darle una identidad al pueblo, ¿verdad? Pero eso hacen los israelitas, eso hacen los ismaelitas, esto hicieron los mexicas, y eso hacen todos los pueblos. Al final, yo creo que la religión y las se convierten en un látigo, en un arma a disposición de los guerreristas, de los guerreristas. Mi Dios es más poderoso porque yo tengo más bombas. Y yo creo que meter demasiado a Dios no da para resolver estos conflictos. Hay que meter la historia. O sea, a los israelitas los expulsaron de la tierra de Palestina. Los romanos, para empezar, en el siglo II de nuestra era. Cierto está que pronto volvieron, pero después los ismaelitas, los árabes, los musulmanes tomaron la tierra en el siglo VII, hace 1400 años. Entraron los musulmanes y tomaron la tierra de Israel hace 1400 años. Entonces, ¿tienen derecho o no tienen derecho a la tierra? Pero ya es un problema histórico, no religioso. Bueno, ya se ve que no soy sociólogo, así que tú me dirás. Este, Jesús. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Y Javier, bueno, gracias por la plática. Mi duda va en relación con lo como comentabas de cómo puede leerse o verse la parte de Dios frente a la primogenitura, ¿no? Pero mi pregunta va más enfocada ya en el tema ahí de las plagas, ¿no? Que hay una de ellas donde Dios, la última, si no mal recuerdo, pues es que mata a los primogénitos, ¿no? Entonces, mm, mi duda surge si hay una importancia tal de Dios hacia esa figura que tan es así que la hace valer, ¿no? Con la última de las, bueno, llamadas plagas, este, yo creo que sí le da una importancia fuerte, ¿no? Al tema de la primogenitura, porque pues te puse esa última pues, llamada plaga, para que entiendas, ¿no? Entonces, por eso me llamaba a mí mucho la atención este tema, porque en algunos puntos sí resalta la figura y en otros, muchos como los que nos has mostrado, pues pareciera que es intrascendente el que seas el primero o el 12.º, ¿no? Sí, pero fíjate cómo es la muerte de los primogénitos. O sea, de la parte de Dios es ir en contra de la primogenitura.
Sí, terrible, porque además eso significaba que en todas además es de los seres humanos y de los animales, ¿eh? O sea, en todas las casas había muerte, porque si una pareja tenía un solo hijo, pues el hijo ese moría. Si un borreguito, una borrega tenía una sola cría, esa cría moría. Esto es para indicar que el desastre fue generalizado, ¿no? Pero fíjate cómo también se refleja esta ideología, si me permites la palabra, de Dios, de desacreditar, de desaparecer a los primogénitos. Sí, mucha relevancia. Yo no sé qué tanta relevancia. ¿Cuál es la situación del primogénito en Egipto? No lo sé. No lo investigué, ahora investigué nada más Mesopotamia, porque es anterior. Pero no sé qué relevancia tenían en Egipto. Pero a la hora de matar a los primogénitos, también es un mensaje divino de decir, lo de los primogénitos, olvídense, no funciona, a pesar de la relevancia que pudo haber tenido en Egipto. O tal vez justamente a causa de ello, ¿no? Elia, 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 Sí, sí, perdón, es que le piqué mal y no le sé mucho ya somos a la dos. tecnología. Oye, ¿qué hay de este tema en el Nuevo Testamento? ¿Trasciende, no trasciende, pasa, no pasa? Porque, porque a mí me llama la atención en toda la teología sobre Jesucristo, el, es que es primogénito. Fíjate que sí lo pensé a la hora de estar preparando esta conferencia, lo pensé, pero no le di trascendencia. De Jesucristo yo creo que mucho más que el hecho de ser primogénito, su trascendencia está en ser unigénito, que es diferente. Pero Pablo habla de primogénito ¿En y dónde? unigénito, ¿no? De los dos. No sé dónde, no sé dónde. Bueno, No estoy perdón, diciendo que no estoy perdón, diciendo que yo no, Elia. tampoco sé dónde, pero, pero bueno, No, sí lo pensé, cómo lo voy a manejar en el Nuevo Testamento y así de entrada no me resultó, ¿eh? Le dije, no, es que no tiene la relevancia, porque tampoco en el Antiguo Testamento tiene gran. En el Nuevo, Jesucristo, pero como primogénito, el primogénito de entre los muertos, ya, porque es el primero que realmente resucita de entre los muertos. O sea, no es el primero en resucitar, porque ya Elías y Eliseo habían resucitado gente, y Jesús mismo había resucitado, por ejemplo, a Lázaro, de quien acabamos de hablar, pero ellos resucitaron para volver a morir. En cambio, el que resucitó para no morir jamás, el primero, el primogénito de entre los muertos es Jesús. En ese sentido, pues sí, pero no tiene digamos, las notas que tiene en el Antiguo Testamento. La palabra sí hay que utilizarla porque es el primogénito de entre los muertos, pero nada que ver con la ley de la primogenitura. exacto. Y yo no sé, en el Nuevo Testamento eso no encontré. eh, bueno, el hijo de la viuda de Naín era hijo único. Pues sí, eh, no digo que no lo trate Pablo, seguramente en algunos de sus discursos, ¿no? Pero no lo tengo presente, ¿no? No digo que no lo haya, que no lo trate, no lo tengo presente. Y cuando estaba preparando esto, como no le di al clavo con ninguno de los acontecimientos del Nuevo Testamento, dije, es menos relevante. A lo mejor me arrepiento, ya, porque yo me doy esa libertad. Y digo, caray, sí es cierto, fíjate que este texto y y entonces ya sobre eso puedo construir una teología o una conferencia. Pero no me viene ningún texto, ni Pablo, ni de los evangelios,
Y tal vez sabes cuál, aquel de que los saduceos le presentan a Jesús un caso de una mujer que murió sin hijos y el hermano del difunto la tomó como esposa. Están hablando de la ley del levirato Sí, y de la resurrección, de la no existencia, según los saduceos, de la resurrección. Eso tiene cierta repercusión en la ley de la primogenitura, porque el primogénito, pues es el que debe heredar. Y entonces, si una mujer, un hombre muere sin hijos, no tiene herencia. Y la herencia, sin embargo, no solamente está en sus bienes materiales, sino en su nombre. Entonces, el hermano tiene que tomar a la esposa del difunto para darle descendencia a su hermano difunto. ajá. Y ahí tendría cierta relación con la primogenitura. A lo mejor es cuestión de, pues, de bordar, de reflexionar sobre eso y, y profundizar en la primogenitura en el Nuevo Testamento. Pati, De acuerdo, gracias. a ti. Maestro, a mí me viene a la cabeza ahorita que estabas hablando de todo esto, del versículo en el Nuevo Testamento que dice que los últimos serán los primeros. O sea, de alguna manera ahí está refiriéndose al que el lugar no es, el primero no es tan importante, ¿no? Que no es importante, pero es importante ser el último. Sí, quién sabe si Jesús cuando dijo eso estaba refiriéndose a los primogénitos, pero yo insisto en esto, lo que la sociedad o la cultura tiene como lo más importante y lo primero, para Dios no. Y eso sí me vuelve a la tendencia del Antiguo Testamento de decir, fíjate que el primogénito no, los últimos. O sea, Jacob sobre Esaú, ¿no? Isaac sobre Ismael, eh, David sobre sus hermanos, Salomón sobre todos sus hermanos o medios hermanos que habían nacido antes, y así sucesivamente. Caín, no, Abel. Y leas ese texto, porque parece muy cruel, pero no dice por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y a mí lo que me inspira toda esta conferencia es que a Dios no le gustan los primogénitos. Porque no dice, es que Caín era pecador y pues no, eso no lo dice así. Entonces dice, ah, caray, entonces Dios tuvo su responsabilidad en el asesinato de Abel. No estoy diciendo que sea él responsable, pero ¿por qué sí atendió la ofrenda de Abel y no la de Caín? Como ven, yo parezco muy inocentito y les aviento los textos y les digo cosas, pero no, sí tiene su trasfondo y sí vale la pena rumiar los textos y las historias, entrelazarlas para ver si se encuentra un hilo conductor, ¿no? Otra vez Jesús, ¿es tu mano levantada o Elia? No, es de Elia. Ah, Elia. Elia, Sí, Javier, perdón. En Colosenses 1:15 es toda una reflexión que hace Pablo de Cristo como primogénito de toda criatura. sí, tienes razón. Él es el primogénito de toda la creación, porque Ajá. por él fueron creadas todas las cosas, celestes Sí, y y terrestres. entonces se desarrolla toda una teología, pero sí, sí es Pablo. Sí es Pablo, sí. Sí es que Pablo es Bueno, ya nomás Colosenses. era que no me acordaba. Gracias. No, al contrario, está bien, está primogénito de toda la creación. Sí es el primero, porque por él fueron creadas todas las cosas, dice el texto, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Todo Sí, fue creado por él y para él. Él es la antes de imagen todo. visible de lo invisible.
Sí, es bueno, hay que estudiar el texto. Así de media calle, Elia, digo que es, sí, sin relación con la ley de la primogenitura, que Por recibe, eso era mi pregunta, que qué, bueno, no digo más por el momento porque hay que reflexionar en este sentido ese texto. de acuerdo. A ver, en otro momento, a ver qué se me ocurre. Gracias, Javier. Al contrario, Elia. Eh, chicos guapos, les mando un abrazo, chicas guapas, que aquí hay más chicas que chicos. Les mando un abrazo. La próxima semana serán las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿No? Las parábolas, dijiste 3 sesiones Tres, de las parábolas de sí. Jesús. 3 a las parábolas y luego a las bienaventuranzas. Ajá, porque iban a ser 3 miércoles de las parábolas de Jesús. Sí, cierto. Gracias por recordarme. Yo he Ujú. pensado que era bienaventuranzas y luego 3 para parábolas. No, 3 Ujú. para parábolas y luego que, a ver si nos permiten el Netanyahu, el Putin, el Biden y los demás poderosos del mundo La seguir Claudia, existiendo. la Claudia. Es muy poderosa, pero ella no tiene el poder del botón rojo. No. A los otros sí. A ver si estos nos permiten seguir existiendo para el próximo miércoles. Perdón, perdón, pero yo escucho a los youtubers y no le bajan, ¿eh? Dicen, es que estamos al borde del botón rojo. Entonces, si no, bueno, pues miren, el último abrazo y si no, nos vemos el miércoles para Claro. seguir en esto. Que les vaya muy bien, que descansen. Igualmente, Buenas Elías, buenas Gracias a noches. todos, buenas Gracias, gracias. maestro. noches. Y si no, nos vemos en el cielo. Sí. Sí. O en el infierno y les mando cartitas.